Vamos a ver esta técnica de PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Esta es relativamente nueva, debe tener más o menos como unos 35 años. La inventó este señor Carrie Mullis y le dieron el Nobel en el 93 por esta invención especial. Es una técnica in vitro, lo que hace es sintetizar una secuencia de ADN de cadena repetitiva en cantidades millones de veces, ¿no? Entonces esa es la valía, que por cualquier cantidad, por pequeñita que sea, de cantidad de DNA, se puede hacer PCR. Con esta PCR se puede hacer muchas cosas, o se pueden tomar pequeñas cantidades de ARN, que es la transcriptómica, o de ADN, que es la genómica, ¿no? Esto lo puede hacer cualquiera en cualquier laboratorio, ¿no? Obviamente con un poco de capacitación. Con la PCR se puede hacer muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo identificar bacterias, por ejemplo esto de la microbiota en muestras de heces, que se hace con PCR, ¿no? No crean que esto se está cultivando haciendo microcultivos. Se toma un extracto de ADN bacteriano. Claro que hay un ADN que viene del donador de la muestra, que vendría a ser del donador de muestra de heces, que obviamente va a haber células epiteliales que se escamaron del tracto digestivo, y entonces ahí se aísla solamente el DNA de la bacteria, y ahora con el DNA puro ya no tiene la materia fecal, sino con esto se hacen ya librerías de DNA, obviamente con solo de la bacteria, ¿no? Y con respecto a los virus, cuando se hace un hisopado, ya sea de la nasofaringe, pues ahí pueden encontrar restos del virus, como lo vimos hace unos años de la COVID, y con PCR se detectaba su material genético o se detectaba su presencia. También con la PCR puede servir para hacer las pruebas de paternidad con una técnica que se llama repetidos número variable de tándems, o los BNTRs, ¿no? También se hace SNPs con los polimorfismos de un solo nucleótido. También se aplica en ciencias forenses para eliminar o confirmar sospechosos, ¿no? Y esto cabe aclarar que no sirve para determinar la culpabilidad de alguien. Esto es un mito, que creen que con el PCR se pueda determinar a los villanos. Eso es falso, ¿no? También sirve para hacer estudios de evolución humana y, como dije, para transcriptómica. Entonces, ¿qué necesito para hacer una PCR? Necesito ADN, no puede ser ADN genómico, que es el DNA total, o el DNA complementario, como ya expliqué, que esto se produce por acción de la transcriptasa reversa. También se utiliza una enzima que es la TAC polimerasa, y un par de primers, derecho y izquierdo, y necesito también los desoxirribonucleótidos trifosfatados, como está la desoxi-ATP, desoxi-GTP, la desoxi-CTP y la desoxi-TTP, que se compran en una mezcla que se conocen como los DNTPs o los desoxi-DNTPs, ¿no? Estos se compran en una mezcla como lo conocemos como los desoxidenucleótidos, que la N significa los nucleótidos, ¿no? No hay aquí los uracilos, que eso es en la técnica de túnel, y también necesitamos un termociclador, bueno, que es una máquina que hace es enfría, calienta a toda la mezcla. No es una máquina de PCR, ¿no? El termociclador sirve para subir la temperatura y luego bajarla y mantenerla por periodos fijos de tiempo. Entonces, para hacer una PCR se necesitan estos elementos, ¿no? Y aquí tenemos a la TAC polimerasa, que voy a hablar un poquito más de esto. La TAC polimerasa es una enzima que replica el DNA, ¿no? La TAC polimerasa se produce por una bacteria que se llama Thermus aquaticus. Se obtuvo de una bacteria que vive en aguas termales. Este es un ejemplo de aguas termales de un bosque en Estados Unidos, y el hecho de que esta bacteria pudiera vivir a altas temperaturas significaba que muchas de sus proteínas, muchos de sus DNAs son resistentes a altas temperaturas. Entonces, esto es una característica importantísima de las TAC polimerasas, son termoresistentes. Entonces se puede calentar sin ningún problema su DNA y la enzima no se degrada, a diferencia de otras enzimas que generalmente a unas cuantas subidas de temperatura se destruyen. Aquí hay una fotografía de esta bacteria que es filamentosa. Las primers, necesito un primer derecho y uno izquierdo, así lo van a encontrar en cualquier lugar, derecho e izquierdo, el de arriba o el de abajo, el de 5' o 3', no se lo conocen generalmente de esa manera. Son nombres que están equivocados, que generalmente se les dice sondas, se llaman primers, porque hay algo que se denomina priming que están poniendo como en el inicio. Es como cuando van a pintar, pintan como en lienzos, entonces utilizan es como un primer para que agarre, ¿no? Entonces ese primer lo que va a servir es como para que de ahí arranque la reacción de la PCR, porque si no hay primer la PCR no funciona. Entonces si yo pongo cualquier primer con un DNA, el primer no va a encontrar en por dónde hibridarse, entonces no va a funcionar. Entonces los primers tienen que ser específicos. Luego usamos los desoxirribonucleótidos trifosfatados, se compran y estos vienen en frasco, ¿no? A una concentración ideal. Luego viene el termociclador, como dije, y algo para analizar los productos de la PCR. Por ejemplo, un equipo para hacer electroforesis. Aquí tenemos un esquema que resume el ciclo de la PCR, ¿no? Aquí está cuadro por cuadro, explicado paso a paso lo que sucede dentro de una reacción en cadena de la polimerasa, lo que sucede dentro
de esta técnica. Empezamos con una doble hebra de DNA que se calienta y que por calentamiento se separan en dos hebras. Luego se baja la temperatura un poco y se ponen los primers. Como vemos aquí, el primer en verde y que también vemos un primer en rojo, el primer derecho y el primer izquierdo. Cada primer se coloca en hebras diferentes del DNA. Un primer va en una hebra y el otro en la otra hebra. Los dos primers sirven de molde. El cebador sirve para que inicie la reacción de polimerización. Luego se añade la enzima Taq polimerasa, luego los desoxirribonucleótidos trifosfatados. Vean cómo a partir de este primer en rojo, la enzima Taq polimerasa rellena todo con rojo y la misma Taq polimerasa agarra este primer en verde y va a rellenar toda esta secuencia en verde. Entonces a este paso ya tenemos dos hebras de DNA. Entonces ya tenemos dos hebras de DNA completos y esto en el primer ciclo de PCR. Ese primer ciclo está contenido aquí en toda esta parte sombreada que estoy mostrando. Por eso aquí abajo dice primer ciclo. Resumamos, tengo una hebra de DNA, se separa, luego se les pone el primer arriba y el primer abajo y se amplifica, ¿no? Tenemos verde y rojo. En el segundo ciclo de PCR ahora tengo estas dos hebras que por calentamiento otra vez se van a separar y esta otra hebra también que se va a separar. Y a cada una de estas hebras se le va a pegar un primer y luego la Taq polimerasa va a extender el producto. Ya tengo el segundo ciclo completo. Y luego a partir del tercer ciclo, cada uno de estos productos se va a volver a separar, se le unen los primers a las hebras y se van a extender. Ahora sí lo que quiero que vean, esto que está en amarillo, son los amplicones. Estos son los que se empiezan a acumular y entonces se acumulan millones de veces. Esos son los productos y estos son los amplicones. La hebra original de DNA es la que está en gris y esa no se amplifica. Únicamente se amplifica la región que abarca el amplicón que se hibridiza del lado izquierdo con el amplicón que se hibridiza del lado izquierdo. Eso uno predice de qué tamaño van a ser. Si va a ser de 180, de 200, de 500 o incluso más grande, ¿no? Entonces se empieza con una molécula de ADN. ¿Cuál es el número de copias de ADN que se están obteniendo después de cada ciclo de PCR? Entonces yo ya empecé. En el primer ciclo empecé con una molécula de ADN. Entonces después del primer ciclo voy a tener dos copias del ADN original. Al final del segundo ciclo voy a tener el doble del siguiente, porque en cada ciclo duplica el número de ADN del ciclo anterior. Entonces después del segundo ciclo voy a tener 4. Después del tercer ciclo, ¿cuántas moléculas van a ver aquí? 8. Y después del cuarto ciclo voy a tener 16. Bueno, para no hacerlo largo, aquí tengo todo lo que se produce en todos los ciclos. Estos son los valores, ¿ok? Entonces después de 20 ciclos van a ver lo que se viene. Vamos a redondearlo a 1.000.000 después de 20 ciclos. Es 1.048.000 después de 20 ciclos. Entonces, ¿cuántos ciclos más de PCR se necesitan para tener 2 millones de copias de amplicón? ¿Cuántos ciclos más para que tenga 2 millones? Entonces al ciclo 21 ya tendría 2 millones. Pero entonces ya entendieron que esto es una tabla del 2. Ahora, ¿qué ecuación matemática definiría la tabla anterior? No pierdan de vista esto. La ecuación que define la tabla anterior es 2 a la n. Entonces fíjense, antes decía aquí número de ciclos, ¿cierto? Ahora dice 2 a la n. Entonces 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8. Entonces ya le cambiamos y volvemos a entrar al mundo de las matemáticas. Tal vez decían, yo no estudié ingeniería porque nunca más voy a ver las matemáticas. Porque tal vez decían, no sirve. Pero nos volvemos a encontrar en medicina, en bioquímica con estas ecuaciones. Entonces esta es la ecuación que define la amplificación en PCR de un fragmento de ADN. Entonces teniendo el número de ciclos, yo tengo un determinado número de copias después de un determinado número de ciclos. Ahora fíjese también como aquí dice, con una molécula de ADN, entonces si empiezo con 1, ¿qué pasa si tengo 10 moléculas al inicio? Significaría que tengo 10 veces esto, 10 veces todo. ¿Qué pasa si tengo 1000 moléculas al inicio? Entonces significa que tengo 1000 veces todo esto. Obvio, no tengo que hacer demasiada elocuencia en esto, pero si hay más de una molécula de ADN al principio, entonces con eso va a ser más exponencial. Bueno, ahora les voy a enseñar que después de que se cumplen los 40 ciclos de PCR, lo que se hace es meter el resultado de esa amplificación en un gel de agarosa, que ya saben que separa a las moléculas en un campo eléctrico. Y fíjese lo que tenemos aquí. Tenemos M, que es el marcador de peso molecular, y aquí lo que tenemos son bandas, son cada 100 pares de bases. Entonces esta vale 100, esta vale 200, y esta vale 300, 400, y estas más brillantes valen 500, luego 600, 700, 800, 900, y esta vale 1000 pares de bases. Y entonces ubiquemos esta del centro que vale 500 pares de bases. Aquí tenemos 3 veces el número 1, que se refiere al gen GAPDH, y dice que el amplicón GAPDH es de 532 pares de bases. Si ven la localización, está arriba de 500, entonces es el tamaño correcto de ese amplicón.
el gen número 2 de esta proteína, que es la SSB. Les voy a poner en pantallas qué significa esto. Dice que tiene 299 pares de bases. Entonces más o menos está por aquí, que muestra el tamaño correcto, que está muy cerca de las 300 pares de bases. Luego el que sigue, el número 3, corresponde a una proteína que se llama CBP y este tiene 500 pares de bases. Aquí está el amplicón, dice 500. No creo que alguien me diga que está un par de bases arriba de esto, pero es 500 pares de bases. El número 4 tiene 1000 pares de bases. Entonces ven aquí la banda más grande, la más brillosa, la última, y ahí está la banda que corresponde a 1000 pares de bases. El último, el HRPA, tiene 1092, que está un poquito arriba del de 1000 pares de bases. Pues vean que sí está correcto el tamaño de los amplicones que se predijeron para cada gen. Y aquí nuevamente se repite la escalera de peso molecular para poder ubicarlos mejor en su lugar correcto de cada uno de los genes amplificados. Entonces vean cómo si coincide el tamaño del amplicón predicho con el tamaño producido por la acción de la PCR. Ahora fíjense bien, cada gen está puesto en diferentes concentraciones, en múltiplos de 10, 1 10 100, 1 10 100 y 1 10 100. Entonces aquí la pregunta es, hay genes 1, 2, 3, 4, 5, aunque se ve claramente que cuando hay 100 de un gen es más la concentración del amplicón producido. Quiero que me digan cuál de estos genes está en mayor abundancia, si los comparan el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, cuál está en mayor concentración. Para ayudarse, vean las unidades. El gen 1 es la que está en mayor abundancia, porque está en picogramos, que es 1000 veces menos comparado a los otros y se ve con mejor banda. Los picogramos no necesariamente habla del número de copias de RNA. El gen 1, que es este gen, el GAPDH, es la que está en mayor abundancia, porque este 100 picogramos es apenas una décima de un nanogramo, una décima de este, de 1. Estos son 100 picogramos. Entonces, aún con esta cantidad tan pequeña, presenta una banda muy robusta. Entonces, esto es una determinación semi-cuantitativa, que simplemente al ver esto van a decir, ah, claro, hay más de este gen 1 que los otros 4. Bueno, entonces necesito que me pongan más atención y quiero que me entiendan. Ahora el gen número 2, claramente se ve la banda que tiene 100 nanogramos. También claramente se ve que tiene la banda de 10 nanogramos. Ya la banda con un nanogramo ya no se ve. Entonces yo les podría preguntar y ustedes me podrían decir sin temor a equivocarse que esta banda del medio, la de 10 nanogramos, es 10 veces menos brillante que la de 100, o dicho de otra manera, o esta banda que tiene 100 nanogramos es 10 veces más brillante que la de 10. ¿Y qué hay respecto a la banda de 1? Claramente hay diferencias en concentración, pero si ustedes observan, sí se ven las diferencias. Pero aquí, en este caso, del gen número 3, tampoco me pueden decir que estas bandas son 10 veces más brillantes si se fijan solamente en el brillo. No está tan claro en el gen número 3. Y sí se puede decir que esta, del de 1 nanogramo del gen número 3, es 10 veces más tenue que este, pero debería ser 100 veces más tenue que este otro, que no se ve tan claro. El que más o menos se ve claro es del gen número 4, donde sí puedo decir, bueno, esta primera banda es 10 veces menos brillante que esta, claramente, y este 100 veces menos brillante que esta a lo mejor, pero es el único, porque si vemos todas las demás, todos los demás genes tienen ese problema, y si ven por debajo de las bandas hay tanto material como si fueran espectros, diferentes bandas de tamaños diferentes, que son aberraciones en la reacción, todo esto, aberraciones que son inevitables en una reacción de PCR. No es tan infalible, pero aquí lo que podemos decir es que el PCR de punto final es lo que estamos viendo aquí. En el producto de PCR se mete un gel, se separan por peso molecular, se ponen marcadores de peso molecular y ahí se verifica que el amplicón es el tamaño predicho. Pero este es un resultado muy interesante, muy ilustrativo, enseña muchas cosas de cómo analizar visualmente sin que tenga uno un analizador de bandas o un software, que finalmente estas bandas les pueden llevar a alguna empresa o le pueden llevar a un analizador programático que lo que hace es analizar las bandas, lo suben, lo cargan la imagen, lo analiza, entonces el programa les dice cuántas veces intensa es cada banda dentro del mismo gen con relación a los demás genes. Les voy a preguntar algo, si yo tengo 100 moléculas de un amplicón y las veo brillar junto con otras 100 moléculas de otro amplicón, ¿ustedes creen que van a brillar igual? No van a brillar, porque si yo tengo un amplicón que tiene 1000 pares de bases y tengo otro que tiene 10 pares de bases y el que tiene 1000 tiene 100 veces más, entonces es brillante porque es más grande, pero el tamaño del amplicón influye en cuánto van a brillar, cuán brillante van a ser en un gel. Bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. En nuestra próxima clase aprenderemos sobre
de las pruebas de ADN, muy usado en paternidad y criminalística. No te pierdas esta clase que va a estar muy interesante. Estaremos subiendo más información a nuestra página web en www.dimedine.com en la pestaña de biología molecular. Ahí estamos activos con otros cursos e información tanto para profesionales como para pacientes. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima.